¿Cuál es su reacción cuando las cosas no resultan como usted esperaba? ¿Cómo reacciona usted cuando algo no sale como usted lo ha planeado? Especialmente cuando se trata de compartir el evangelio con alguien. ¿Siente que Dios le ha abandonado? ¿O ve usted la mano de Dios moviéndose en medio de la adversidad? El título de lo que quiero compartir con ustedes en esta noche es Dios en medio de la adversidad. Dios en medio de la adversidad. Ese es el título. Dios en medio de la adversidad. Hoy vamos a echarle un vistazo a Hechos capítulo 21. Hechos capítulo 21, versículos del 26 al 40. Siendo testigos de un episodio dramático. ¿Qué clase de episodio? Dramático en la vida del apóstol Pablo. Creo que este episodio en la vida de Pablo nos pinta cómo es verdaderamente la vida cristiana. La vida de un cristiano que está seriamente comprometido con la predicación del Evangelio de Jesucristo. Y mientras exploramos este pasaje, obtengamos ideas valiosas sobre la presencia de Dios. La presencia de Dios. ¿La presencia de quién? De Dios en medio de la adversidad. Sin demora, le ruego, abra su Biblia en Hechos 21 y vamos a estar haciendo lectura del verso 26 hasta el 40. Así que al día siguiente, Pablo fue al templo con los otros hombres. Ya comenzando el ritual de purificación, anunció públicamente la fecha en que se cumpliría el tiempo de los votos y se ofrecerían sacrificios por cada uno de los hombres. Cuando estaban por cumplirse los 7 días del voto, unos judíos de la provincia de Asia vieron a Pablo en el templo e incitaron a una turba en su contra. Lo agarraron mientras gritaban: ¡Hombres de Israel, ayúdennos! Este es el hombre que predica en contra de nuestro pueblo en todas partes y les dice a todos que desobedezcan las leyes judías. Habla en contra del templo y hasta profana este lugar santo llevando gentiles adentro. Pues más temprano, ese mismo día, lo habían visto en la ciudad con Trófimo, un gentil de Éfeso, y supusieron que Pablo lo había llevado al templo. Toda la ciudad fue estremecida por estas acusaciones y se desencadenó un gran disturbio. Agarraron a Pablo y lo arrastraron. Subraya esa frase. Lo arrastraron. Lo arrastraron fuera del templo e inmediatamente cerraron las puertas detrás de él. Cuando estaban a punto de matarlo. Subraya esa frase. Estaban a punto de matarlo. Le llegó al comandante del regimiento romano la noticia de que toda Jerusalén estaba alborotada. De inmediato el comandante llamó a sus soldados y oficiales y corrió entre la multitud. Cuando la turba vio que venía el comandante y las tropas, dejaron de golpear a Pablo. ¿Conocen el refrán: tira la piedra, esconde la mano? Algo similar está pasando aquí, Verso 33. Luego el comandante lo arrestó y ordenó que lo sujetaran con 2 cadenas. Le preguntó a la multitud quién era él y qué había hecho. Unos gritaban una cosa y otros otra. Como no pudo averiguar la verdad entre todo el alboroto y la confusión, ordenó que llevaran a Pablo a la fortaleza. Eso es una turba. Una turba es un grupo de personas que están confundidos y no se ponen de acuerdo en algo. Y entonces un grupo
dice una cosa y otro grupo dice otra cosa y no coinciden, se contradicen más bien. Verso 35. Cuando Pablo llegó a las escaleras, la turba se puso tan violenta que los soldados tuvieron que levantarlo sobre sus hombros para protegerlo. ¿Para qué? Protegerlo. Y esta frase es importante, y si usted puede subrayarla en su Biblia, para protegerlo. Verso 36, y la multitud seguía gritando desde atrás, ¡mátenlo! ¡Mátenlo! Cuando estaban por llevarlo adentro, Pablo le dijo al comandante, ¿puedo hablar con usted? ¿Habla griego?, le preguntó el comandante sorprendido. ¿No eres tú el egipcio que encabezó una rebelión hace un tiempo y llevó al desierto a 4,000 miembros del grupo llamado los asesinos? No sé, pero cuando yo leía el versículo 38, yo me preguntaba, ¿cuál habrá sido la apariencia física de Pablo para que lo confundiesen con un asesino, con el líder de un grupo llamado los asesinos? No sé si tendría una cicatriz en la cara, y si tendría cara de Pancho Villa, no sé. Pero para que lo confundieran con un asesino, yo creo que el tipo se parecía, quién sabe a quién. Verso 39, no, contestó Pablo, soy judío y ciudadano de Tarso de Cilicia, que es una ciudad importante. Por favor, permítame hablar con esta gente. Verso 40. El comandante estuvo de acuerdo. Entonces Pablo se puso de pie en las escaleras e hizo señas para pedir silencio. Pronto, un gran silencio envolvió a la multitud y Pablo se dirigió a la gente en su propia lengua, en arameo. Y el discurso para la semana que viene, así que no se lo pierdan. De la porción a la cual hemos dado lectura, quisiera hacer un énfasis para que aprendamos de la vida de Pablo y de la vida de otros que lo acompañaban en sus viajes. Primero, obediencia en medio de la oposición. Obediencia en medio de la oposición. ¿Qué vamos a aprender? Obediencia en medio de la oposición. Segundo, cómo enfrentar acusaciones falsas. ¿Cómo enfrentar acusaciones falsas? Y por último, quisiera que aprendiésemos de Pablo y del grupo que lo acompañaban a él a apreciar la intervención divina. La intervención divina. No la intervención de un adivino, sino que la intervención de Dios. Primero, obediencia en medio de la oposición. Eso es lo que quiero hablar en este momento. Obediencia en medio de la oposición. Pablo, ¿quién? Pablo, fiel a las costumbres judías. Esto es algo que nosotros necesitamos entender, que Pablo era judío y él observaba las costumbres judías por ser judío. Los no judíos no estaban obligados a observar las costumbres judías, pero Pablo era fiel en guardar y en observar sus costumbres, y él participa de un rito de purificación, rito que le ha sido sugerido participar en él para dar testimonio delante del pueblo, delante de la nación judía, de que él respeta y de que él honra dichas tradiciones, dichas costumbres. A pesar de sus esfuerzos por cerrar brechas, surgieron acusaciones y oposición en contra de Pablo. El ser humano, mis amados hermanos y hermanas, sin Jesucristo, el ser humano sin Jesucristo continúa siendo el mismo. Mientras los creyentes en Cristo estemos esforzándonos por obedecer la palabra de Dios y tratar de centrarnos en el mensaje de salvación a través de la fe en Jesucristo como el único camino de salvación, otros, ¿quiénes? Otros centrarán sus fuerzas en señalar, acusar
y hacernos oposición. Esto es algo para lo que debemos estar preparados emocional y sobre todo espiritualmente. La falta de preparación solamente dará como resultado desilusión y desánimo. Aprendamos entonces de la vida de Pablo y de aquellos que estaban con él, de aquellos que lo acompañaban, a estar preparados. ¿Qué necesitamos aprender? Estar preparados para así obedecer al llamado de llevar el mensaje a pesar de las desilusiones que experimentemos, pero sin desanimarnos. Aprendamos de ellos y de nuestro Cristo, porque Cristo es nuestro máximo ejemplo, para así enfrentar con valentía y sabiduría las acusaciones falsas. Número 2, enfrentando acusaciones falsas. ¿Se ha preguntado usted cómo hacerle frente a las calumnias, a los falsos que le puedan levantar a usted por estar cumpliendo con llevar el mensaje del Evangelio? La multitud acusó falsamente a Pablo de profanar el templo, de haber introducido a él a un gentil. En momentos de acusaciones injustas, Pablo ejemplificó la paciencia y la confianza en Dios. Eso es lo que aprendemos de él. Paciencia y confianza en Dios. Los creyentes en Cristo no estamos libres de ser acusados injustamente, especialmente cuando estamos comprometidos con la predicación del Evangelio de Cristo. Cuando las acusaciones sean por causa del Evangelio y éstas se intensifiquen, es necesario recurrir a Dios en oración. ¿Qué es necesario hacer? Recurrir a Dios en oración para pedirle que nos dé la capacidad de soportar la prueba y con confianza podamos decir como el salmista en el Salmo 46:1, y leo de la palabra de Dios: Dios es nuestro refugio y nuestra fuerza, siempre, siempre, siempre está dispuesto a ayudar en tiempos de dificultad. Y creo que esta frase es importante para nosotros. Siempre está dispuesto a ayudar en tiempos de dificultad. Tener la confianza del salmista en que Dios intervendrá de una o de otra manera es un don de Dios. Hablemos entonces de la intervención divina. Hablemos de ese momento en el cual Dios interviene en esta historia y también en la historia de nuestra vida. A medida que la situación empeoraba, interrumpieron los soldados romanos. Vamos a decir mejor que ellos intervinieron. Dios usó a las autoridades seculares para salvaguardar a Pablo y cumplir su propósito. Dios se vale de lo que sea y de quienes sean para intervenir en favor de sus propósitos. Nosotros entonces debemos de permanecer primero con los ojos abiertos. ¿Qué debemos de hacer? Abrir nuestros ojos. Debemos de permanecer con los ojos abiertos para no perder de vista a través de quienes Dios quiere intervenir en nuestra vida. En segundo lugar, nosotros debemos de permanecer con los oídos abiertos para ser capaces de oír cómo, a pesar de la dificultad, Dios a través de su palabra nos habla.
Y en tercer lugar, nosotros debemos de permanecer. Escuche bien, nosotros debemos de permanecer, aunque son muchas las veces que las dificultades tratan de silenciar nuestro testimonio. Nosotros debemos de permanecer vigilantes. ¿Cómo debemos de permanecer? Vigilantes para permanecer la boca abierta y así dar testimonio del Cristo del Evangelio. ¿Cuál es tu reacción cuando las cosas no resultan como esperabas? Especialmente cuando se trata de la predicación del Evangelio. En Hechos capítulo 21, versículos 26 al 40, somos testigos del cuidado y de la protección de Dios al orquestar eventos para proteger a Pablo. Mis amados hermanos, Dios continúa haciendo lo mismo. Hoy Dios continúa llevando su evangelio a través de cada creyente que se compromete a ser un mensajero de dicho mensaje. Dios continúa moviéndose para de esa manera proteger a los que cumplen con la misión. La obediencia de Pablo, su resistencia frente a acusaciones falsas y la intervención divina nos recuerdan que el plan de Dios prevalece incluso en las circunstancias más difíciles. Mientras navegamos en nuestro viaje, confiemos en su providencia, sabiendo que Él es nuestro máximo protector y guía. Y quiero concluir con las palabras del salmista en el Salmo 46:1. Dios es nuestro refugio y nuestra fuerza. Siempre está dispuesto para ayudar en tiempos de dificultad. Quiero invitarle a unirse conmigo en oración. Vamos a orar juntos. Cierre sus ojos.